Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 122 de nuestra segunda temporada, Horacio Giusto nos hablará acerca de la influencia esotérica en la educación moderna, centrándose especialmente en Rudolf Steiner y su pedagogía Waldorf. En definitiva, exploraremos cómo detrás de los métodos educativos contemporáneos hay una mezcla de pedagogía y pensamiento esotérico, lo que invita a reflexionar sobre la influencia de ideas no científicas en la formación de los niños. Prepárate y ponte cómodo para lo que se viene en los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a estar analizando precisamente el origen oscuro que hay por detrás de estos famosos sistemas educativos Waldorf, donde desde ya tengo que aclarar por una cuestión incluso de responsabilidad legal. No me interesa intrometerme en lo más mínimo en lo que sea la vida de cada quien que elige cómo educar a sus hijos. Esto he sido muy consistente a lo largo de mi carrera. Yo jamás le voy a decir a un padre dónde educar a sus hijos. Tampoco soy quien para decirle a un adulto mayor respecto a dónde trabajar. Aclarado ese punto, sepan que no por ello voy a dejar de callar lo que es la idea, la filosofía que hay por detrás. Hoy vamos a estudiar precisamente la génesis. Hace poco debatía con una persona sobre la Agenda 2030 y donde yo siempre tengo que explicar varias veces que no se trata del discurso benigno, porque uno como docente de retórica puede crear cualquier discurso político, religioso, filosófico. Se trata de exponer realmente la génesis del pensamiento. Cuando hablamos de la Agenda 2030, no puedo separar lo que es la génesis del ecologismo, que no es simplemente cuidar el planeta Tierra, no andar tirando petróleo en el océano o pateando cachorritos. Es ver precisamente esa agenda inmanentista que emerge con pensadores como William Booth, Ernst Haeckel, Linkola, Singer y demás. Es estudiar precisamente ese origen. Hoy vamos a estudiar el origen que hay en el pensamiento de Rudolf Steiner, aquel que habilita precisamente toda esta corriente educativa en la escuela de Waldorf. Bien, después cada uno es libre de elegir. Quizás alguien se siente cómodo en el esoterismo, quizás alguien se siente cómodo con esa filosofía, pero que al menos sepamos que no es compatible con el pensamiento cristiano. Al menos que tengamos claro de que si uno realmente abraza lo que es un sistema netamente occidental, querer fusionarlo con las teorías inmanentistas y esotéricas que se plantean aquí, genera lo que llamaríamos un círculo cuadrado, genera un contradictorio. Vamos a tocar un tema muy delicado hoy día y lo voy a tratar de hacer con el sumo respeto porque sé que muchas familias que nos siguen, sé que muchas familias que nos apoyan, tienen a sus hijos dentro del sistema educativo de Waldorf. Por eso voy a ser muy prudente con lo que voy a explicar aquí. Y si hay preguntas de quien sea vinculadas al tema, con gusto vamos a ir respondiendo. Así que no se preocupen por eso también. Hoy vamos a hablar precisamente de Rudolf Steiner. Vamos a hablar de Rudolf Steiner y cómo ese esoterismo y esa antroposofía llega a nuestros días. Y llega de hecho de una manera muy particular que es a través del mercado. Atentos a este punto. Todos saben que yo, así como combato la superioridad del Estado, también combato ese supremacismo del mercado. Es muy difícil entenderme, lo sé, pero entiéndanme que no me caso con ninguna ideología que quiera llevar al extremo algo que sea contrario a Dios. Donde no esté Dios presente, yo voy a tener siempre mi escepticismo allí. Cuestiones preliminares. Para que puedan comprender acabadamente lo que es la antroposofía que vamos a estudiar hoy, se requiere ver previamente el episodio anterior que hicimos, donde hablábamos precisamente de Blavatsky y lo que es la teosofía. Si no entienden lo que es la teosofía, esa noción de la sabiduría divina, donde el hombre es Dios, donde el hombre se trasciende a sí mismo en el karma y en la reencarnación, donde se toma un elemento del gnosticismo neoplatónico. Si no entienden esa cuestión de la teosofía, va a ser difícil agarrar algunos conceptos, que igualmente los vamos a ir repasando
en este programa. Igualmente los vamos a repasar, quédense tranquilos que si alguien no se entiende pueden preguntar. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Rudolf Steiner? ¿Quién fue realmente Rudolf Steiner? Y es una persona ciertamente compleja ya desde sus inicios. Estamos hablando de que cuando empezamos a estudiar lo que fue la primera escuela de Waldorf, fundada ya en 1919 en Stuttgart, Alemania, fue una escuela que se crea principalmente para los hijos de los empleados de la compañía Waldorf Astoria y que se van a basar precisamente en la filosofía educativa de Rudolf Steiner. Ahora, esta filosofía educativa se basaba en una filosofía de la antroposofía que había desarrollado Steiner y que buscaba una suerte de desarrollo integral del ser humano, donde cuerpo, mente, espíritu se coordinaban ya no solo en el plano intelectual como en la educación convencional, sino ahora en nuevas esferas y nuevas etapas de aprendizaje. Entonces había aprendizaje hasta los 6, 7 años por imitación, juegos, actividades cotidianas. Luego empieza a aparecer el aprendizaje mediante imágenes, ritmos, artes, hasta los 12 años. Hay un enfoque más académico a partir de los 12 años en una adolescencia, donde también se induce el pensamiento abstracto, el sentido social, el juicio ético. Uno en principio ve el programa de estudio y parece ideal. Parece ideal. Pero el problema que va más allá de lo que es propiamente una distinción con la enseñanza formal propia del Estado. Va más allá de ese punto. Uno podría preguntarse por qué Steiner tenía una noción de que los maestros deberían tener un rol central en la escuela, subordinándose, o mejor dicho, claudicando en la subordinación hacia el director, sino una suerte de, no digo anarquía, pero sí mayor emancipación de las autoridades, un rol fundamental en la libertad, en la gestión del docente en la educación con mayor libertad. Vamos a ver por qué. Pero el problema va más allá de ese punto. Es, ¿qué hay detrás de Rudolf Steiner? ¿Qué hay detrás de este personaje? ¿Qué es lo que me interesa a mí estudiar hoy? Rudolf Joseph Lorenz Steiner nació en lo que actualmente sería hoy Croacia. En aquel momento, en 1861, el 27 de febrero de 1861, era parte del Imperio Austríaco. Desde temprana edad ya se va a trasladar, dado que su padre trabajaba en la industria de ferrocarril, como operador de telégrafo, de hecho, se va a trasladar desde su infancia hacia una región más cercana a lo que es hoy Viena. Bien. Él va a estudiar en el Instituto de Tecnología de Viena, de hecho, se va a dedicar principalmente a profundizar sus aprendizajes en materia de biología, química, física, matemáticas, pero desde temprana edad va a mostrar que su interés genuino, más allá de la educación convencional en estas áreas de ciencias más duras, va a ser la filosofía. Entonces, el conocimiento en torno a la filosofía es lo que va a marcar su rumbo en su vida. Él va a tener un doctorado en Rostock, era una persona profundamente intelectual. Steiner trabajó como editor e investigador en las obras de Goethe, que de hecho vamos a estudiar algún día Goethe, si Dios quiere, vamos a estudiar, porque de allí viene también esta noción del Fausto. Ustedes habrán leído alguna vez el Fausto. Quiero creer que han leído el Fausto. No me quiero decepcionar que gente a esta altura del siglo XXI, teniendo obras tan maravillosas para leer, se dediquen a TikTok y no a leer el Fausto. Quiero creer, no me quiero decepcionar, sinceramente. Cuestión que va a trabajar como editor e investigador aliado de Goethe, investigador de las obras de Goethe. Va a tener un gran reconocimiento en círculos científicos, literarios. Y a comienzos del siglo XX, y acá donde viene el giro más llamativo, a comienzos del siglo XX, Steiner va a comenzar a interesarse en temas esotéricos,
en temas espirituales, empieza a dar conferencias sobre los mundos espirituales, la conexión del hombre con los espíritus. O sea, ya en 1902 fue nombrado secretario general de la sección alemana de la Sociedad Teosófica, donde él ya va a entrar de lleno a esas miradas místicas, a esas esferas místicas del hombre. Recuerden que la teosofía postula precisamente que en el hombre reside la sabiduría divina. Por lo tanto, no hay que depender ni de una verdad revelada como la Biblia, ni de un magisterio como para el católico, ni de un Corán, ni de una cábala, bueno, la cábala sí va a haber un contacto, me retracto en ese punto. Pero va a rechazar precisamente toda distinción realista, esa relación de presencia y distancia muy propia del realismo del hombre con Dios, donde el hombre participa del ser de Dios, pero el hombre no es Dios, sino que hay una distancia del hombre con Dios. No es una distancia total, ciertamente, para el realista filosófico no es una distancia total, sino que es una presencia y distancia, que es la participación. Entonces, precisamente aquí vamos a ver que Steiner ingresa a esta sociedad teosófica y ingresa a estas esferas místicas de considerar toda esa herencia mística hindú, el karma, la reencarnación, todo lo que estudiamos en el último vivo. Todo eso va a ser parte del asidero filosófico de este hombre. A partir de aquí, él va a fundar lo que es la sociedad antroposófica, porque él va a tomar distancia en algún momento, hacia 1902, una década después, de las doctrinas de la teosofía. Por eso él funda la sociedad antroposófica en 1912, donde él plantea ahora un movimiento espiritual y científico propio, porque precisamente la sociedad teosófica tenía una suerte de escepticismo a los campos científicos y empíricos de la época, sino que estaba blandiéndose hacia una apertura más espiritual, más mística. ¿Me van siguiendo hasta aquí, sí o no? ¿Se va entendiendo? Entonces, él va a querer tomar algunos elementos de esas guías espirituales, metafísicas, esotéricas, espirituales, pero va a querer también comunicarlo con sus conocimientos científicos. Él va a decir que puede haber una síntesis, esto es casi hegeliano, de querer hacer una síntesis entre la tesis espiritista de la teosofía y la antítesis de las ciencias empíricas positivistas de la época. Entonces, la síntesis va a ser precisamente esta sociedad antroposófica. De hecho, él va a ser expulsado de la sociedad teosófica en 1913, y a partir de allí que muchos miembros lo siguieron hacia su nueva sociedad. Steiner aplicó sus ideas en distintos campos, fundamentalmente en la educación, pero acá donde les pido que presten atención, porque después me tildan a mí de conspiranoico, me tildan a mí de ideológico, me tildan a mí de no sé cuántas cosas más. Bienvenidos sean los insultos, pero Steiner va a aplicar estos conocimientos esotéricos principalmente en el campo de la educación, que es cuando aparece la pedagogía Waldorf. Pero también toda esa influencia de la sociedad antroposófica y previamente la sociedad teosófica lo va a aplicar a la agricultura biodinámica. Y por eso vemos que hoy tenemos toda una revolución en la industria agropecuaria, donde se plantea esta noción del ser uno con la naturaleza, donde en nombre de cuidar la naturaleza, detrás de ese discurso tan bonito, tan elocuaz, hay que estudiar lo que hay por detrás,
¿De dónde provienen estas ideas? ¿Por qué ahora y no antes surgen estas ideas? Por la influencia y la infiltración de estos pensamientos esotéricos. Entonces, vamos a ver en este punto que precisamente va a tener una gran influencia en esta agricultura biodinámica, también en la medicina antroposófica, en la arquitectura, las artes plásticas, los movimientos sociales, el teatro. Él es un precursor, entre tantos más, de lo que actualmente es hoy la New Age, con todos sus derivados. Basado en esa pedagogía antroposófica es que se funda la primera escuela en Waldorf. Hoy vamos a estudiar qué es esta filosofía antroposófica. Esperen que estoy haciendo la introducción. En Dornach, Suiza, Steiner también supervisó lo que fue la construcción de Gotenaum, que es el centro cultural y espiritual de la sociedad antroposófica. Edificio que después fue saboteado, por cierto, ¿no? Steiner propuso que la realidad está compuesta por distintos niveles, y aquí viene la cuestión, porque para él hay niveles etéricos, astrales, esperen, es como el hombre mirando el cielo. Me acuerdo que teníamos un cuadro cuando hicimos la carrera, era el hombre, piensen que, a ver, no sé si pueden ver mi micrófono, piensen que mi micrófono es como el planeta Tierra, ¿no? Es el hombre parado en la Tierra, sería el campo físico, luego el campo etérico, el campo astral y el campo espiritual. Siempre en ese orden ascendente, muy propio de los neoplatónicos y también muy propio de los gnósticos, este campo ascendente, donde a medida que nos separamos propiamente de la materia, el alma empieza a encontrar su purificación. Pero no es una purificación de cara a Dios, sino que se va purificando a sí misma, lo cual rompe la noción de trascendencia porque es una profundización de esa inmanencia. Por eso él va a hablar del concepto de conocimiento espiritual o ciencia espiritual. Porque precisamente él entiende que el propio hombre por sí mismo es capaz de la salvación. Porque si hay una característica de todos estos movimientos New Age, es desprenderse siempre del concepto de gracia de Dios. O si lo quieren ver en otro sentido, se desprenden de lo que es la providencia de Dios. ¿Bien? No sé si me estoy dando a entender o no. Él va a morir en 1925 y al día de hoy tenemos todo ese legado que fue las reformas a nivel cultural, político, económico, en torno a la New Age en cuanto a la conciencia, esta idea de el espíritu escindido ya de la materia. De hecho, era muy crítico del materialismo. Es una particularidad. Bien, vamos bien hasta aquí. Espero que se esté entendiendo. Me encontré con una información muy particular que era el vínculo que nosotros tomamos aquí. De hecho, voy a responder algunas preguntas. Alguien dice que se influyó en el nazismo. Muy por el contrario, Adolf Hitler no era muy partidario de estas corrientes. Eso lo quiero aclarar, ¿no? Quiero compartir ese link que ven aquí para que vean un poco la fuente donde tomamos todo lo que vamos a decir. Tratamos de tomar fuentes, digamos, fidedignas. Podemos compartir o no lo que dicen, pero son fuentes fidedignas. Para que vean de dónde más o menos hemos tomado, porque siempre me preguntan de dónde sacó mis estudios. Bueno, es cuestión de investigar. Pero estamos viendo precisamente que Blavatsky y la Sociedad Teosófica son un semblante de Occidente actual, de lo que hoy podemos llamar Occidente. Ya no es Occidente porque está totalmente escindido de la cristiandad, pero es para que se entienda. Son grandes precursores. No es que solo Marx, Nietzsche o Freud van a marcar la cultura actual. No podemos desprendernos del aporte de Blavatsky y la Sociedad Teosófica, como no podemos desprendernos tampoco de lo que fue el aporte de Carl Smith, David Spengler o también Rudolf Steiner.
Vamos a ver quién es este Rudolf Steiner hoy día. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Bien o no? A ver qué me dicen. Bueno, recuerden que si no llegamos al objetivo, es algo que ponemos en todos los vivos, también porque desarrollar esto nos lleva tiempo, nos lleva esfuerzo, nos llevan horas de investigación. También una forma de agradecer a la gente que nos apoya en Patreon es ofrecerle también contenido exclusivo a ellos. Así que también si entiendan que nosotros invertimos tiempo en esto, no es un video reacción, no es que esté en contra de la video reacción, sino que simplemente nos lleva mucho tiempo de preparación ofrecer un contenido que tranquilamente, lo digo modestia aparte, pero hasta me serviría hacerlo como un curso privado. Prefiero hacerlo público, abierto, pero también por eso siempre nos encomendamos a sus oraciones y también a la gente que nos pueda apoyar para que podamos seguir sosteniendo esto y que todo esto sea accesible a cualquier familia que quiera comprender los grandes males que ha generado Rudolf Steiner, al menos grandes males para la cultura cristiana. Alguien que adhiere va a decir que es un gran maestro, alguien que lo rechace lo va a entender como un gran mal. O sea, esto depende siempre de la perspectiva donde miremos las cosas. Bien, vamos entonces a hablar un poco ahora sí ya de su filosofía. Gran parte de lo que nosotros consideramos New Age, desde un auge de un budismo muy mal interpretado en una comercialización occidental, hasta ese coaching motivacional que nos ha dado un desarrollo interior, todo esto se hereda de una misión teosófica. Todo esto encuentra ya una raíz en Madame Blavatsky, que luego va a ser secundado por otros pensadores como Ali Bausley, por tomar un ejemplo, o Annie Besant, por tomar otro ejemplo. Es difícil imaginar hoy que alguien pueda decirse totalmente ajeno y aislado del contacto con los derivados New Age. Quien se dedica a la psicología, quien se dedica a la religión, quien se dedica a la filosofía, aunque sean profundamente cristianos, aunque sean profundamente ateos, toman contacto ya sea por colegas, compañeros, material de estudio o prácticas culturales con todo lo que estos pensadores han generado. Pensemos en Carl Jung, pensemos en David Spengler, pensemos incluso en las propias religiones, que hoy parecen más un sintetismo sincretista que una defensa doctrinal bimilenaria. Ahora, quien rompe las grandes hegemonías que podían existir dentro del monoteísmo en Occidente es precisamente Blavatsky. Blavatsky pone a disposición enseñanzas y doctrinas espirituales que intentan fusionar ciertos apartados occidentales monoteístas con una gran luz proveniente de Oriente. Quiere recuperar nociones de Oriente, ideas de Oriente, visiones de Oriente y generar un sincretismo que sintetizan ambas visiones del mundo. Y en ese proceso lo que va a hacer es empezar a introducir una suerte de religión global, porque va a integrar los credos del África, los credos de Europa, los credos de Asia, va a integrar. Pero en esa integración va a haber puntos, como hemos explicado previamente, que plantean una ruptura con un Dios personal y trascendente. De hecho, si uno lee a Blavatsky, tiene una particularidad, porque lo que más la podríamos describir, lo que más podría describirla es precisamente el anticristianismo. Por eso Blavatsky, y que de ahí va a venir luego la sociedad teosófica, y la sociedad teosófica va a venir Steiner, este es el nexo. Blavatsky
para que ustedes puedan entender, la sociedad teosófica, pero concretamente Blavatsky, es considerada la profeta o la madre de lo que se llama hoy la espiritualidad posreligiosa. La espiritualidad posreligiosa es básicamente la era de una nueva era que ha superado las religiones antiguas y que ha sincretizado todas las religiones en una cosmovisión global. Por eso es la espiritualidad posreligiosa. Hoy cuando hablamos de la espiritualidad posreligiosa, hablamos de esta espiritualidad donde todos nos sentimos libres, ser uno con la naturaleza, poder trascender con nuestras lecturas y con nuestras prácticas de yoga, pero todo esto es siempre sin la religión. Puedes dar cuenta que incluso gente que tiene cierta noción de espiritualidad dice, yo soy una persona muy espiritual porque camino descalza para conectarme con el pasto, quemo mis saumerios, fumo ayahuasca en una pipa abajo de un ombú. Todo eso que ustedes van a escuchar, van a darse cuenta que siempre por detrás hay una crítica, es decir, pero no pertenezco a ninguna religión. Creo en un Dios, pero no creo en la religión. Pero uno diría, pero si la religión es lo que te religa, es lo que te conecta, es lo que te disciplina, es lo que te verticaliza, es lo que te une a ese Dios trascendental. Porque ya no hay un Dios trascendental, ya no es un camino a Dios, sino Dios está en mí y yo por mis propios métodos introspectivos llego a Él. Ahí viene el colapso con el cristianismo y con cualquier religión monoteísta. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que hay una ruptura con todo lo que sea el rito, con la pérdida de los rituales, como diría Billon Chunhal, con las críticas a las instituciones, con las revelaciones, con la tradición. Todo esto se rompe. Y en esa ruptura, que es una espiritualidad meta-religiosa, aparece el gran esoterista austríaco Rudolf Steiner, que fue fuertemente influenciado por Blavatsky, pero que va a tener esa tibieza, esa ambigüedad, esa suerte de punto intermedio, donde va a plantear una ciencia espiritual que, siguiendo la teosofía, busca la integralidad del ser humano, una vida espiritual completa del hombre para sí mismo, donde él plantea que las religiones están muriendo. Y por otro lado, al mismo tiempo, él sostiene que la antroposofía en sí mismo ya no es una religión, sino una ciencia. Entonces, él, por un lado, quiere reanudar un proyecto religioso, pero sin considerarse a sí mismo religioso, sino la ruptura con las religiones. Entonces, uno ve la estructura de la antroposofía y dice, bueno, pero que esto es una religión. No, él va a decir, esto no es religión, esto es ciencia. Es como cuando discutimos las nociones de la Agenda 2030. Te dicen, no, esto es ciencia, sobre la evidencia. Resulta que vas a agarrar a cualquiera en un debate en vivo, en directo, que no tenga ChatGPT en mano, y lo que pasó el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? No, bueno, la ciencia dice, y yo dije, bueno, normalmente es científico, pero yo te nombro 3 premios Nobel en el momento que discuten el cambio climático antropogénico. Le hago una pregunta con todo respeto, le digo como católico. Para un católico, una persona religiosa, como lo soy yo, ¿qué es lo único que no se puede discutir para un católico? ¿Qué es lo único que está fuera de debate? ¿Qué es lo que está fuera de debate? ¿Qué es lo único que uno tiene que asentir fielmente y subordinarse fielmente? Entendiendo el catolicismo como religión. Para que vean este punto. Es una cuestión elemental. Uno diría el dogma de fe. Eso es lo que uno asiente. Uno asiente los dogmas de fe, que incluye la existencia de Dios, la Santísima Trinidad y demás cuestiones. Ahora, para una persona religiosa, la ciencia no es religión. La ciencia no es religión, por eso la ciencia es falseable. La ciencia es falible. Si no, seguiríamos creyendo en el flojisto, la tierra estacionaria y los cisnes blancos. Si no se puede discutir de ciencia. Por eso es la discusión mía. Si me vienen a decir cambio climático antropogénico, a ver. ¿Que eso es un dogma de fe o no? ¿Es discutible o no es discutible? ¿De cuándo la ciencia ahora es un apartado religioso?
que es lo que discutimos el otro día con un licenciado sobre el tema de la Agenda 2030, que él, yo creo que, no sé si lo hacía a propósito, pero no daba cuenta que en efecto decir que la ciencia no se puede discutir es que estás elevando a un dogma de fe lo que no es propiamente religioso. Y esta es la herencia de un esoterista como Rudolf Steiner, que plantea que precisamente la ciencia ahora, la ciencia que él propone, esa forma de conocimiento, está subordinado a una estructura religiosa. Por eso se da cuenta que hoy no se puede discutir, por ejemplo, el cambio climático antropogénico y las consecuencias de tal tesis, como son las aplicaciones políticas. Por eso se va a dar cuenta que acá uno puede decir cualquier cosa. Yo he visto apologetas decir herejías groseras. Yo he visto apologetas católicos decir groserías contra sacerdotes y obispos. He visto apologetas decir herejías, como que la Virgen María no necesitó de la gracia de Dios, o como que Adán y Eva tenían visión beatífica, o tantas cosas más. Pero hizo falta que venga un tarado como yo a decir, muchachos, la Agenda 2030 es abiertamente progresista desde su núcleo y su origen, para que ahora estén todos alterados dedicándome videos día tras día. Para que vean cómo funciona un dogma religioso. Hoy importa más la ciencia, entre comillas, producto de la herencia de Rudolf Steiner, importa más esa ciencia política que la propia religiosidad. Acá no importa si tenemos un sacerdote vistiendo a la Virgen María como lesbiana, o no importa si tenemos a un sacerdote blasfemando con la Eucaristía en medio del altar, como ya se ha visto en algunos videos. Acá lo que importa es que nadie discute la Agenda 2030. Fíjense ustedes la reacción. Yo hace años que tengo el mismo discurso. Hizo falta que yo mencione que la Agenda 2030 es progresista para que todos se alteren y se rasguen las vestiduras. Para que vean cómo ha influenciado el esoterismo hasta dentro de la propia religión. Los esotéricos han marcado la religiosidad en nuestros tiempos. Y acá hay mucho más para decir, por cierto, ¿no? Entonces, esto va a generar un gran cambio en Occidente. Rudolf Steiner va a ser una cara visible de este gran cambio en Occidente. Veamos uno de sus libros, Las entidades espirituales. ¿Qué es lo que propone este libro de Rudolf Steiner? Y esto sí que es un tema serio que vamos a tocar aquí, ¿no? Esto sí que es un tema serio que aquí estamos abordando. Precisamente porque acá se propone, y yo trato de sintetizar, pero es mucho más largo de explicar esto, ¿no? Esto es bastante más largo de explicar. A ver, ¿cómo se los puedo explicar? Lo que plantea Rudolf Steiner es principalmente llevar adelante en clave científica la herencia de Madame Blavatsky, planteando ahora una espiritualidad moderna. Por eso Elena Blavatsky lo que planteaba era básicamente un esoterismo moderno, donde básicamente lo que se hace es democratizar las enseñanzas espirituales antiguas y así poder hacer un puente entre las tradiciones gnósticas ocultas y el pensamiento contemporáneo New Age al que estaba accediendo toda una sociedad inconforme con ese modernismo tardío que había generado una serie de secuelas tales como guerras, incertidumbres, crisis religiosas o simplemente malestar cultural, como diría Sigmund Freud. Entonces, Steiner, influenciado por Blavatsky y la teosofía, busca reformular al mismo tiempo esas tesis esotéricas y avanzar en un camino propio que es la antroposofía, donde justamente lo que busca es, entre comillas, limpiar prejuicios pasados, concretamente la crítica que haría un cristiano bien formado y lograr articular la enseñanza espiritual
a un pensamiento occidentalizado de base cristiana, donde la ciencia va a ser ese puente entre la fe en el esoterismo y la razón del cristiano. Ahí aparece precisamente esa convergencia. Tanto Blavatsky como Steiner aducen participar de una tradición perenne, una suerte de sabiduría espiritual subyacente a las religiones, y que ellos simplemente se dedican a exponer, reinterpretar, hacer accesible, conservando ciertas filiaciones esotéricas antiguas. La tesis de Steiner, como la de Blavatsky, en este punto hay un contacto. Yo sé que esto puede sonar controvertido, quiero que entiendan que esto es lo que dicen ellos. Si después esto coincide o no con lo que dice otro pensador, yo no me puedo hacer cargo de lo que alguien haya dicho. Pero lo que plantean aquí básicamente es que todas las religiones son como una suerte de máscara de un mismo ser, y este ser es un ser impersonal, sino más bien una fuerza cósmica. Esto es lo que dicen muchos de estos pensadores de New Age. Todo pensador de New Age no es que critique las religiones. Puede sonar que dicen, nosotros respetamos a los cristianos. Sí, respetan a los cristianos, todas estas logias, todas estas sectas, todas estas corrientes esotéricas, van a ver que siempre hablan de que respetan al cristiano. Sí, pero no. Lo respetan siempre que el cristiano no levante la voz y diga, yo tengo el monopolio de la verdad. Porque para ellos el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo, el agnosticismo hasta cierto punto, todas las religiones son máscaras de un Dios impersonal que se presenta al hombre como velo y misterio, siendo una fuerza cósmica inconmensurable, indefinible. No sé si se va dando a entender lo que quiero explicar aquí, porque esto yo lo he sacado de la obra de las entidades espirituales de Steiner. Y aprovecho el receso para tomarme un mate y saludar a Rita Mendoza y Alejandro Vaquera. Que por cierto, ya no somos los 30 de siempre. Por alguna razón ahora somos los 100 de siempre. Como que ya tenemos un promedio de 100 personas que nos ven en vivo. Quiero agradecer, de verdad me pone feliz que la comunidad crezca. No por la cantidad de visualizaciones. Porque sé que la gente que viene aquí, y somos poquitos, viene porque les interesan estos temas. No les interesa la videoreacción, el insulto, el conflicto, sino que nos gusta sentarnos con un mate, nos gusta sentarnos mientras cocinamos, mientras estamos de repente, me ponen de fondo y están cambiando un pañal o están lavando el auto, y estudiar, decir, bueno, hoy nos vamos a tomar un ratito para estudiar. Hoy vamos a estudiar a Rudolf Steiner. Mañana quizás, es más, hagamos una cosa, medio like, y mañana hablamos de Chris Kordar. Chris Kordar, que fue la fundadora de la Iglesia y la Eutanasia. ¿Qué es lo que va a aportar Rudolf Steiner en esta obra que ven aquí en pantalla? ¿Qué es lo que va a aportar Rudolf Steiner? Bien, lo que va a aportar en esta obra es precisamente la base y fundamento de su filosofía. ¿Bien? ¿Cuál es la base y el fundamento de su filosofía? Acá les pido que presten atención porque esto puede ser un poco complejo. Acá donde se empieza a complejizar. Yo voy a sintetizar un poco el libro, un poquito. Primero, el fundamento que tiene Steiner es que plantea una cosmología, una lectura del cosmos, una lectura de la creación, una lectura de la existencia, porque no va a hablar de creación per se como nosotros los cristianos, aunque va a aludirla, una tesis de la existencia paralela al cristianismo. Se parece al cristianismo, pero no es cristiano. ¿Se entiende o no se entiende? Se parece al cristianismo, pero no es cristiano. Porque Rudolf Steiner lo que hace es presentar un universo que está poblado por entidades espirituales, ángeles, arcángeles, tronos, potestades. Recuerden ver mi documental sobre los ángeles, por cierto, que me costó mucho hacerlo, sobre todo por lo que fue la edición de ese video, me llevó una semana.
Rudolf Steiner entiende que el universo está poblado por entidades espirituales, ángeles, arcángeles, tronos, potestades, que intervienen activamente en el cosmos y su movimiento ordenado y también en el desarrollo humano. Hay ángeles que intervienen y en cierto sentido interfieren con el desarrollo humano. Steiner en esta obra parece cristiano porque habla de Cristo, habla de ángeles, habla de un orden en el cosmos. Pero acá viene el punto clave. La interpretación que él hace de la creación, o mejor dicho, de la existencia, según él, entra en enemistad con la revelación. Entra en enemistad con la revelación. Porque para Steiner, Cristo no es hijo de Dios encarnado para la redención de los pecados. No es el segundo Adán. No es verdadero hombre y verdadero Dios. Para Steiner, y perdón que tenga que hablar en estos términos de nuestro Señor Jesucristo, saben que acá nos dedicamos a informar, pido perdón por lo que voy a decir ahora, porque esto es lo que dice él. Jesucristo es una especie de principio solar o fuerza cósmica y que se manifiesta en la historia del hombre en un determinado momento evolutivo de la humanidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los espíritus están jerarquizados y no son criaturas al servicio de Dios como es la angelología que nosotros profesamos. Los espíritus son agentes dentro de una cadena de evolución espiritual universal. Son agentes impersonales. Por eso para un miembro de estas sociedades es una herejía hablar de San Rafael, San Miguel o San Gabriel. Por otro lado, va a plantearse una gnosis moderna, es actualizar el gnosticismo. Lo que plantea Steiner es que estas entidades espirituales se conocen a través de un despertar espiritual o también a través de capacidades suprasensibles que desarrolla el hombre. Por eso le hace hincapié que en su modelo educativo se tiene que articular lo que es el conocimiento intelectual de la mente con el desarrollo físico, pero también con ese desarrollo espiritual, sobre todo desde los 6 años. Esto es lo que sostiene él. Ustedes como padres son libres de elegir la educación de sus hijos. Por otro lado también, él va a plantear esta gnosis donde el hombre puede desarrollar un sentido suprasensible, aunque sea una contradicción hablar de un sentido suprasensible, pero es para que se entienda. Es modernizar el gnosticismo, es plantear que hay un conocimiento espiritual que ya no va a depender de la revelación de Dios, no va a depender de la gracia de Dios, no va a depender de la providencia de Dios, sino que cualquier hombre con la debida técnica de desarrollo interior alcanza ese estado superior. Un estado superior que curiosamente condensan unos pocos iluminados que son los que van a transmitir de manera esotérica este saber. Se presupone que todo ser humano puede acceder eventualmente a las verdades cósmicas de manera directa mediante lo que Steiner entendió el método espiritual científico. Ese método científico, ahora es un método espiritual científico, lo que hace es pretender quebrar por completo cualquier mediación eclesial. Cualquier mediación eclesial es básicamente eliminar por completo el rol de la iglesia en la vida del hombre. Por eso, un punto fundamental en esta obra es que la doctrina de Steiner plantea una cosmología autónoma en un ser autónomo donde la iglesia ya no es depositaria de la verdad. Muy por el contrario, la iglesia es enemigo, mejor dicho, la iglesia es enemiga de esa verdad espiritual que
está ahora velada para el hombre promedio a causa de esta censura. Porque es la Iglesia la que, a criterio de Steiner, impide la evolución espiritual de la humanidad. Por eso, ahora la figura de Cristo es reinterpretada al margen de la Iglesia. En todo caso, Cristo pasa a ser un simple maestro más en el mundo. Los sacramentos, la liturgia, la moral, todo esto queda relegado porque son procesos disruptivos a lo que es propiamente la evolución interna y la percepción espiritual a la que debe acceder el hombre. Hay una gran ambigüedad en todo lo que hemos planteado aquí con una de esta obra, porque es idea de conectar, contactar, percibir, comunicar, ingresar a las entidades espirituales sin la dirección espiritual, sin los sacramentos, sin la oración, sin la revelación, al menos para los cristianos, es abrir las puertas de par en par, no solo las prácticas esotéricas, sino las prácticas esotéricas luciferinas. Recuerden que en mi Patreon ya he hablado bastante de lo que es la injerencia demoníaca en el hombre, o sea, con documentos en mano y demás. Pero esta influencia de esta obra se siente al día de hoy. La difusión de las ideas de Steiner son más evidentes que nunca en las escuelas, en la medicina, la agricultura, los movimientos New Age, ese misticismo del ambientalista promedio, esta idea de una pedagogía alternativa y artística que rompe con esa cosmovisión rígida, dura, vertical, estable del cristianismo, esa conexión con entidades cósmicas, pero que van a reinterpretar lo que es ciertamente el mundo espiritual según el cristiano. Respondiendo a las preguntas que estoy viendo aquí, a una que acabo de ver, sí, de aquí sale, por ejemplo, una aproximación a ese Cristo cósmico, que incluso la vez hablamos de que se plantea incluso un Cristo que vendría ahora cuando termine la era de Acuario. Ahora, esto no es solamente una crítica, insisto, yo por ahí sé que soy un poco duro, pero quiero aclarar algo. Esto no es por sí mismo una crítica solo a lo que un hombre cree, porque uno podría creer y, en definitiva, creo en un Dios verdadero, pero también entiendo que no todos van a creer en lo mismo. El problema es que detrás de esto hay un gran negociado que tiene injerencia política que termina coaccionando a todos. Detrás de todo esto hay un gran negocio. Hay un negocio detrás de todo esto. En los últimos años, en el último siglo diría yo, ha habido un auge de las corrientes esotéricas, con una fuerte herencia masónica, que han derivado en muchos principios de la nueva era. Aquí donde aparece precisamente la sociedad antroposófica de Rudolf Steiner, que se trata ciertamente de uno de los mayores movimientos esotéricos influyentes del mundo actual. Un hombre fascinado por la obra de Goethe. Un hombre arrebatado por un contenido espiritual que quería sintetizar con las cosmovisiones cientificistas de la época. Él aseguraba haberse encontrado de manera directa con Jesucristo, pero siempre entendiendo a Jesucristo en una clave gnóstica y simbólica, no con una aparición directa de Cristo en sí. Ahora, ¿cuál va a ser la gran influencia? Es que si nosotros empezamos a estudiar de fondo lo que hay aquí, vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Hay más de 250 instituciones a nivel mundial que se mueven en el entorno antroposófico.
250 instituciones oficiales en el mundo entero que toman la filosofía antroposófica. 60 de ellas vinculadas a la salud pública, 45 vinculadas al arte, 40 dedicadas a difundir la obra de Steiner, 30 vinculadas al sector agroalimentario, 25 en el campo de la educación, 52 en campos diversos que incluye también en campo lúdico, es decir, desarrollo de actividades infantiles. Tenemos la influencia y la infiltración en el sistema educativo. El problema está en esta pedagogía, que no es más que una aplicación directa de los postulados de Steiner, donde se calcula que actualmente hay unos 3.000 centros educativos Waldorf en más de 65 países en Occidente. Hay una investigación de Portaluz, donde precisamente se pone al descubierto el adoctrinamiento esotérico que incluía hablar de la fuerza crística contra las potencias luciferinas, hablar del karma, hablar de la reencarnación y la purgación del alma en este proceso, prácticas de la euritmia, que es hacer visible el logos creador, es básicamente tener visión beatífica en vida. Llevó a su hijo a la escuela Waldorf y se volvió adepta a la dañina doctrina esotérica de la antroposofía. No es una filosofía de la libertad como ellos dicen, es exactamente al revés. Steiner ha vinculado así muchas personas y lo sigue haciendo. La antroposofía es un camino donde la personalidad desaparece, es deconstruida. Laura, una joven italiana afincada en España, vio cómo una doctrina esotérica cambió su vida. Y allí tenemos el desarrollo de la noticia en cuestión, para que vean que todo lo que estamos diciendo aquí tiene ciertamente un respaldo. Todo lo que decimos aquí tiene siempre respaldo. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Que hay una gran influencia en el sistema educativo. Tiene una gran influencia en los bancos. Porque algo que sorprende a muchos cuando empiezan a investigar esto es la vinculación de la práctica que ven en este punto, es la vinculación que se da en este punto, incluso con redes financieras. Van a observar que este banco, que están ahora viendo en pantalla, está vinculado directamente a la sociedad antroposófica. El Triodos Bank, Triodos que tiene una particularidad, su símbolo de hecho, que se jacta de ser una banca ética, una banca integral, que hablan de ser uno de los bancos más sostenibles. Van a ver que está siempre por detrás esta idea del ecologismo. Este Triodos Bank, que están viendo en pantalla, dice ser uno de los bancos más ecologistas del mundo, o mejor dicho, más sostenibles, porque ellos lo que buscan en su misión es lograr un cambio social, ambiental y cultural positivo. No puedo dejar pasar este chiste. Yo sé que Osman se va a tomar con gracia. El banco de Osman, sí, de verdad. Le mandamos un saludo a Osman, para que es cierto. Digo, pero tienen como este retorno constante al mensaje gnóstico, ¿no? O sea, está siempre este mensaje aquí, ¿no? O sea, es una corriente de iluminados que necesitan financiamiento. Y en ese financiamiento se venden precisamente como un movimiento económico también integral. Entonces, Triodos tenía en el año 2018 14.000 millones de euros en activos bajo gestión, y hay otra entidad financiera, el GLS, que tenía 4.000 millones de euros en activos financieros. ¿Qué estoy diciendo con esto? No se trata simplemente de
una pequeña secta que ya es grave una secta, pero que esto va más allá, no es una simple secta de 20 personas que simplemente creen que fumar ayahuasca alrededor de un arbolito les va a traer paz y armonía, porque si ese fuese el problema, y si son menos dañinos al final del día, es un problema menor. El problema está cuando estos agentes empiezan a gestionar metas capitales que luego pueden dirigir las políticas públicas, que luego pueden gestionar los planes académicos de nuestros hijos. Ahí es donde empieza a venir el problema de lleno. Ahí es donde está el problema de lleno de fondo. Porque los mismos que nos hablan de qué malo que es el dinero, porque el dinero es el estiércol del diablo, pero después bien que tienen las cuentas millonarias que lo sostienen por detrás para que ingenuos sigan creyendo que hay que ser idiotas útiles al servicio del ecologismo. Siguen creyendo que el ecologismo es básicamente no patear cachorritos ni derretir un cubito de hielo. Cuando empezamos a estudiar todo lo que hay por detrás del ecologismo, nos llevamos estas sorpresas. Los que nos hablan de justicia social son, curiosamente, hay dos categorías. Los idiotas útiles, que son unos muertos de hambre, que quieren seguir siendo muertos de hambre, o los ricos que instalan ese discurso para que los pobres sigan siendo pobres. O sea, esta es la realidad. Acá están los documentos en mano. Además que aparece la medicina por atrás, que no puedo hablar de la medicina. No me puedo meter con el tema de la medicina porque después me bloquean el canal. Pero investiguen lo que es el... Déjenlo allí. No voy a hablar porque después me bloquean el canal. Tiene influencia en el campo de la agricultura y la cosmética. Curiosamente, en alianza con la Agenda 2030. Curiosamente, para sorpresa de nadie, bajo esa idea de la salud holística, como decía Patricia Burrich, esa filosofía holística que le dijo el periodista, no la entiendo, ya la vas a entender. Bueno, idéntico pasa acá con la medicina. Idéntico. Entonces vienen a aliarse con organismos supranacionales para plantear precisamente una agricultura dinámica, biodinámica, alternativa. Pero que en el fondo se trata de rituales esotéricos en los campos que se encargan de dinamizar espiritualmente los suelos, las plantas y un universo a través de meditaciones, liturgia y accesorios supuestamente provistos por poderes sobrenaturales. Y esto lo dice Jean-Baptiste Mallet. Entonces, acá estamos hablando de palabras mayores. Hay un informe de Jean-Baptiste Mallet del año 2018 que va detallando precisamente toda la influencia que hay en esta cultura que gira en torno a la sociedad antroposófica. Hablar de esto es eterno, pero para que les quede claro, aquí tienen las fuentes, aquí tienen el link, el que quiera leer, esto es un ensayo muy largo, lo podría publicar en mi web algún día, de hecho. Y este es un informe del 2018. Pero lo que está haciendo básicamente Rudolf Steiner es fundar básicamente una multinacional del esoterismo. Es la multinacional del esoterismo lo que fundó Rudolf Steiner. El informe que vemos aquí, que yo he compartido, es maravilloso. Cito algunas partes, voy a leer textualmente algunas partes, porque es maravilloso el informe. Steiner, y encima tiene las fuentes, por cierto, todo esto está con fuentes directas. Steiner dotó a su movimiento espiritual de una visión del mundo, una estética, espacio de sociabilidad, un culto, una medicina, una agricultura, una dietética y escuelas. Un siglo después de la antroposofía es ahora un imperio, con 14.000 millones y 4.000 millones de euros respectivamente en activos bajo gestión. Los bancos Triodos y GLS, dos instituciones fundadas y dirigidas por antropósofos, figuran como referentes de la banca ética. Estas instituciones sostienen empresas de inspiración antroposófica, 1.850 guarderías, 1.100 centros educativos Steiner-Waldorf. Posiciones privilegiadas en 65 países. Principios pedagógicos ocultistas en diversos centros educativos de Occidente. Los laboratorios Weleda, número 1 de los cosméticos biológicos en Francia y Alemania,
facturaron 401 millones de euros en 2017, vendiendo en el mundo entero lociones capilares de romero, pasta dentífrica de ratania, aceites esenciales de abedul, no puedo decir otro nombre porque sé que son nombres ya técnicos de drogas, así como 109 millones de euros en medicamentos antroposóficos. El 33,5% del capital de la empresa y el 76,5% del derecho de voto de Weleda están en manos de dos accionistas mayoritarios, la Sociedad Antroposófica Universal y la Clínica Antroposófica Arsleim en cuestión. Los laboratorios Walla, también posicionados en el mercado de los medicamentos antroposóficos y los cosméticos, poseen la marca Dr. Hauschka, que emplean a unas 1.000 personas y facturan 130 millones de euros anuales. Más de 3.700 médicos titulados practican esta medicina antroposófica en todo el mundo, aunque muchos profesionales de la salud consideran que esta doctrina es una pseudociencia. Buena parte de estos terapeutas alternativos han buscado su formación en la Universidad de Wittem, fundada por la antroposofía, que con 38 millones de euros anuales en su presupuesto es la primera universidad privada de Alemania. Acá estamos viendo, voy a saltearme, pero dice, paradoja de un movimiento que parece estar en sintonía con su época, la antroposofía nace como una reacción ante la modernidad. A finales del siglo XIX en Alemania, determinados predicadores reavivan el pasado germánico mitificado, condenan el progreso técnico y el progreso científico, condenan las ciudades, condenan la ilustración, se exalta la naturaleza y las raíces medievales primitivas. Se exalta el Volk, el pueblo, orgánico, rural e inmutable. En la década de 1880, Steiner, que hizo estudios técnicos de filosofía en Viena, publica decenas de artículos en la prensa pangermanista. Por un breve espacio de tiempo, forma parte de la redacción que lo convierte en secretario de su filial alemana. Estamos viendo cómo hay un retorno al panteísmo. Estamos viendo ese retorno constante al panteísmo. Constantemente. Esta ciencia, para mí pseudociencia, se basa en un postulado. La naturaleza última de la realidad descansa en el espíritu. Escuchen esto. La naturaleza última de la realidad descansa en el espíritu. La verdad del cosmos descansa al final dentro del propio espíritu, en mí mismo. Eso es inmanentismo. No hay trascendencia. No hay trascendencia. Entonces, y después el enemigo soy yo, el tradicionalista, por hablar de estos temas, por exponer la verdad detrás de todos esos discursos ecologistas que vienen a decir hay que ser uno con la naturaleza, con la señora ratita y con la señora palmerita, vamos ahora todos a abrazarnos porque todos le rezamos al mismo Dios. Resulta que eran todos unos imbéciles, la iglesia eran todos unos idiotas en el pasado, porque claro, yo veo la historia de la iglesia católica en el pasado e iba a la guerra contra el Islam. Resulta que el otro día discuto con un católico modernista en un debate, y me dice, la iglesia nunca se equivoca. Si la iglesia nunca se equivoca cuando salen ahora a abrazar la Agenda 2030, quiere decir que la iglesia no se equivocó cuando entró en guerra con el Islam. Pero resulta que ahora dicen que no hay que hacer la guerra porque la guerra es un error. O entonces, ¿qué me dicen? No, la iglesia se equivocó en el pasado, pero ahora el magisterio ordinario no se equivoca. ¿Cómo? Resulta que la iglesia cuando toma la medida política de ir a las cruzadas, sí se equivocó. Pero ahora cuando la iglesia abraza la Agenda 2030, no se equivocó. Pero supuestamente la iglesia no se equivoca nunca. ¿Se dan cuenta por qué después tienen que hacer reacciones a sus propios debates? No es nada más triste que hacer una reacción al propio debate porque es reconocer que simplemente se equivocaron. Tienen que salir a tapar los errores porque saben que se contradicen. El que me venga a decir acá que la iglesia es infalible siempre y no solo cuando es cátedra, y que después soy yo el que pone en tela de juicio la autoridad del Papa. Si los propios papas se están reconociendo errores del pasado, ¿qué les hace creer que no se puede estar equivocando la iglesia ahora cuando está coqueteando? No lo digo la iglesia como cuerpo místico de Cristo, sino digo autoridades del Estado político del Vaticano con este discurso que está siendo funcional a la New Age, al progresismo y a los poderes oscuros internacionales. Si acá está la evidencia. Acá está la evidencia.
A lo largo de 6.000 conferencias que impartió, Steiner reveló que Karl Marx era la reencarnación de un señor feudal de la Edad Media convertido en siervo a causa de los atropellos de un bandido que no era otro que Friedrich Engels. Para Steiner, por ejemplo, Marte era un planeta líquido, la Tierra un cráneo gigante, la Luna un cúmulo de astas vitrificadas, las islas y los continentes flotan en el mar, los planetas tienen alma, los minerales provienen de las plantas, los seres clarividentes pueden detectar a los ateos porque estos necesariamente están enfermos. La Tierra fue puesta en rotación por un yo humano. Esto es lo que sostenía Steiner. Desde 1910 afirmaba que los pueblos germánicos y nórdicos pertenecen al mismo grupo étnico, que es la raza aria, y denunciaba la atroz brutalidad cultural que fue el renacimiento europeo que hizo retroceder al pueblo francés en tanto raza. Algunos años después, de hecho, miembros de la Sociedad Antroposófica pertenecieron al nacionalsocialismo, aunque es cierto, insisto, que Hitler tenía una distancia con Steiner en particular a nivel personal, esto es cierto. Pero es una cuestión que es largo de explicar ahora. Pero Steiner llegó a sostener que el muérdago curaba el cáncer. Sostuvo que para iniciarse en la sociedad antroposófica la idea era que empezase en los 9 años, donde la escolarización tenía un factor clave. Por eso el planteamiento educativo, porque a los 9 años es cuando el cerebro va a poder adaptarse al conocimiento de las doctrinas de Steiner, según él mismo. Bien. Yo creo que sería bueno hacer una segunda parte, porque acá hay muchísimo para hablar. Esto me llevaría un vivo entero. Quiero cerrar con lo que es el gran negocio del esoterismo. Porque esto es un negocio. Mañana vamos a profundizar. Mañana voy a seguir con la segunda parte de esto, ¿no? Voy a dejar información para mañana. ¿Con qué quiero cerrar hoy día? ¿Cuál es la filosofía que sostiene todo lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál es la filosofía que sostiene todo esto? Todo esto que estamos estudiando aquí, y mañana vamos a hablar más de Steiner, pero mañana va a ser fulminante lo que voy a decir, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí tiene un sustento filosófico. ¿Cuáles son los 8 puntos filosóficos que sostienen todo esto? Primero, la antroposofía como una ciencia espiritual. Todos estos movimientos New Age que llaman siempre un sincretismo religioso, que llaman siempre a creer que todos los dioses son parte del mismo Dios, todo eso tiene un punto en común. Primero, la antroposofía como una ciencia espiritual, que es básicamente un método por el cual el propio hombre puede conocer realidades espirituales con la misma seriedad con la que se estudia el mundo físico. Así como hay un método científico para conocer el campo empírico, hay un método espiritual para conocer ese mundo trascendental, o mejor dicho, porque es una filosofía inmanentista, ese mundo animista. El ser humano, para estas corrientes de pensamiento, puede desarrollar percepciones propias con la correcta educación para llegar a esa área suprasensible, acceder a niveles espirituales que, según plantean ellos, son objetivos y metodológicos. Tiene una visión evolutiva del cosmos. Esto es muy interesante, porque plantean que no solamente el hombre evoluciona, el cosmos evoluciona y el hombre evoluciona con el cosmos. Y evoluciona no solo a nivel biológico, también a nivel espiritual. Por eso estudiamos la vez pasada cómo es esta corriente New Age del karma y la reencarnación hasta evolucionar en un sentido gnóstico hacia un culmine en contacto con el uno absoluto. Esta idea de trascender por sí mismo. Entonces, la historia del cosmos, la historia del humano, es un proceso guiado por jerarquías espirituales, donde en cada proceso de reencarnación se trasciende una etapa superior. La humanidad va avanzando siempre en etapas de conciencia, algo similar a lo que es la lucha de clases, pero ahora en un plano de vista espiritual. Es decir, hay la historia de la humanidad ya no se divide en luchas de clases, como el esclavismo, el feudalismo o la revolución industrial, sino que ahora hay claves espirituales en estas etapas de conciencia.
Por eso todo gira en torno a un futuro espiritualizado, que acá hay una gran influencia de esa noción de Hegel y el espíritu absoluto. Por eso tienen gran aceptación estas corrientes en Alemania, por la influencia de Hegel en última instancia. Aparece Cristo, pero Cristo como un principio cósmico central. Steiner entiende a Cristo no como Dios encarnado, entiende a Cristo como un principio, él dice fuerza solar, es una cosa muy rara, pero un principio espiritual que está actuando en la evolución universal. Es una fuerza cósmica Cristo, es una fuerza mística. Él va a entender el fundamento último de la libertad individual. Porque tiene una influencia de Goethe, tiene influencia del idealismo alemán, claramente que de Kant en un punto determinado tiene una influencia cuando esta autonomía, autónomos, el hombre no hace sus propias normas, que sostiene que el hombre debe alcanzar el conocimiento espiritual mediante el desarrollo interior libre y consciente, por eso su lucha contra la religión. Él rechaza toda dogmática externa. Por eso una de sus primeras obras se llama La filosofía de la libertad. Él entiende la libertad como un fin en sí mismo. Él intenta integrar lo que es la voluntad del pensamiento, no hace esa distinción de las potencias del alma como lo hacemos los realistas, el intelecto ordenado a la verdad, la voluntad ordenada al bien, sino que plantea una antropología tripartita, pero sintetizada, que el pensar, el sentir y el querer se armonizan para ese desarrollo integral, que es lo que promueve de hecho la escuela Waldorf. Pensar, sentir, querer en unidad. Plantea jerarquías espirituales en mundos suprasensibles, es decir, el plano físico, el plano del éter, el plano de los astros y el plano espiritual. Y el hombre puede interactuar conscientemente con estas entidades a partir de ese método científico espiritual. La filosofía de Steiner, de hecho, plantea una visión muy práctica y por eso Steiner mismo se va a involucrar en el desarrollo de escuelas, de agricultura, de medicina, de artes, porque entiende que esto se tiene que consolidar en un proyecto político-cultural real. En un proyecto político-cultural real. Y, en consecuencia, hay un desprendimiento total y absoluto del mundo material.